Bueno, veamos ahora la teoría que corresponde al tema de pruebas de hipótesis. ¿Cuándo voy a hacer una prueba de hipótesis? Cuando sea muy difícil analizar a toda la población, es decir, cuando sea muy difícil tomar muestras grandes. Ajá, es decir, si solo puedo tomar pequeñas muestras, entonces en esos casos pues en lugar de realizar intervalos de confianza, pues voy a realizar pruebas de hipótesis, ¿ok? Cuando sea difícil analizar a una población, es cuando vamos a usar pruebas de hipótesis. ¿Y en qué consiste el método? Pues consiste en primer lugar en hacer una suposición que después voy a tener que demostrar con una pequeña muestra. Eh, por ejemplo, ahorita yo puedo hacer una suposición acerca de la edad promedio de mis alumnos de estadística. Yo supongo que la edad promedio de mis alumnos de estadística es de 21 años. Esa es una suposición y a esa suposición le voy a llamar hipótesis alterna. En automático va a salir otra hipótesis que se opone a lo que yo estoy diciendo, que se llama hipótesis nula. Y si yo dije que mis alumnos tienen una edad promedio de 21 años, entonces la hipótesis nula me va a decir lo opuesto, es decir, que mis alumnos no tienen una edad de 21 años. ¿Sí? Ahora esto yo lo puedo plantear de diferentes formas. Yo puedo decir que mis alumnos tienen una edad menor a 22 años. Si yo digo que esa edad es menor a 22 años, pues entonces la hipótesis nula dirá que esa edad es mayor a 22 años. Es decir, la hipótesis nula siempre va a decir lo opuesto a lo que yo digo. Y en pruebas de hipótesis lo que queremos demostrar no va a ser lo que yo dije, sino va a ser la hipótesis nula lo que voy a demostrar, es decir, lo que se está oponiendo a lo que yo estoy diciendo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque si yo pruebo o rechazo la hipótesis nula, que es la que se opone a lo que yo digo, pues en automático pues estoy rechazando o afirmando lo que yo estoy diciendo. ¿Sale? Entonces el primer paso que tienen que saber hacer es plantear las pruebas de hipótesis de manera correcta, plantear las parejas de hipótesis de manera correcta. Vamos a ver dos ejemplitos acerca de esto para que les quede claro. Aquí dice un enunciado: suponga que un fabricante de focos asegura que su producto tiene una duración promedio mayor a 810 horas. Plantea un juego de hipótesis para probar la afirmación del fabricante. A ver, vamos entonces acá. Lo que dice el fabricante se va a llamar hipótesis alterna y le voy a poner o lo voy a nombrar como H1. A ver, entonces el fabricante dice que sus focos tienen una duración promedio. Si hablamos de duración promedio, pues voy a utilizar la letra mu. Él dice que sus focos tienen una duración promedio mayor a 810 horas. En automático aparece una hipótesis que se llama hipótesis nula, que me quiere decir lo opuesto. Ajá, entonces la hipótesis nula dice que no, que la duración promedio de esos focos debe ser menor o igual a 810 horas. Esa es mi pareja de hipótesis, ¿sale? Otro ejemplo dice: el gerente de mercadotecnia de una empresa asegura que los costos de publicidad promedio semanal para el siguiente año, que ayuden a mantener ventas por arriba de las de este año, serán menores que 250,000 pesos. Y me piden plantear también un juego de hipótesis. A ver, entonces el gerente asegura que las ventas promedio van a ser menores. Lo que afirma entonces el gerente es H1 y dice que las ventas promedio van a ser menores a 250,000 pesos. En automático sale una hipótesis nula que me dice lo opuesto, es decir, que no, que van a ser mayores a 250,000 pesos. Y esa es mi pareja de pruebas de hipótesis. En un tercer ejemplo dice: suponga que un fabricante de lavadoras asegura que su producto tiene un promedio de fallas que está fuera de este intervalo de 4 a 10 años. Me piden plantear un
juego de hipótesis para probar la afirmación del fabricante. A ver, entonces, como hipótesis alterna, el fabricante dice que las fallas están afuera de este intervalo que va de 4 a 10 años. ¿Cómo ponemos lo que está afuera de este intervalo de 4 a 10 años? Pues ponemos que si está afuera, entonces ponemos que el tiempo promedio es menor a 4 años o es mayor, porque dice que está fuera de este intervalo. Eso significa entonces que la hipótesis nula dice que está dentro de ese intervalo. Entonces, ¿cómo decimos, cómo escribimos algo que esté dentro de este intervalo? Pues como algo que está entre 4 y 10. Si se dan cuenta, pues esta notación ya la estuvieron ustedes manejando en la materia de cálculo diferencial, en el tema de desigualdades, ajá, en particular, pues cuando vieron el tema de intervalos. Si se les complica un poquito eso o no lo recuerdan, pues les sugiero que repasen ese tema de intervalos en la materia que ustedes vieron en la materia de cálculo diferencial, porque aquí es muy importante que aprendan a escribir las hipótesis, pero vean que es muy simple, ¿ok? Simplemente es basarse en la teoría de intervalos.